Veamos ahora otro ejemplo. ¿Qué cambia este ejemplo respecto al anterior? Básicamente la forma en la que se ponen los conjuntos. En el anterior yo puse exactamente cuáles eran los 4 elementos de cada conjunto. En cambio acá lo que estoy poniendo es esto, un intervalo. Recordemos que un intervalo es un conjunto que, por ejemplo, estos son todos los números desde -1 hasta 3. Y estos son todos los números desde 0 hasta 8. De ahí en fuera todo lo demás funciona igual. Es decir, este conjunto al aparecer primero es el dominio, por lo tanto ellos todos son elementos de X. Este otro conjunto al aparecer después es el ámbito. Ellos son elementos de Y. No hay que confundir aquí el término de par ordenado con el de intervalo, porque ambos se parecen en el sentido de que vienen entre paréntesis separados por comillas, pero el intervalo son paréntesis cuadrados. Y por ejemplo aquí ambos elementos son de la misma naturaleza, no es que esto es un X y un Y, no, o ambos son X o ambos son Y. Hagamos un trabajo similar con esta función. El criterio es aquel, la función se llama G, por eso el criterio es G con una X entre paréntesis igual a 2X más 2. Aquí voy a hacer énfasis en eso. Esto siempre puedo cambiarlo por Y. Hay que acostumbrarse a hacerlo porque va a ser mucho más cómodo a la hora de trabajar las ecuaciones. Esto siempre, en todos los casos. Entonces, esa ecuación de criterio yo la puedo escribir de esta forma. Más bien, ¿qué pasa acá? Digamos, yo conozco dos valores de X nada más, -1 y 3. Pero recordemos que un intervalo es diferente. O sea, que un intervalo son todos los números de -1 hasta 3. Sí, por ahí está el 0, el 1, el 2, el 1,5. ¿Por qué? Porque son números que están entre -1 y 3. Entonces encontremos algunos valores de la misma forma. Tal vez empezando por el valor inferior, que es el -1. Entonces en la ecuación voy a cambiar x como -1. Aquí importante, tal vez no lo mencioné en tan mucho en el ejercicio anterior, pero es que lo único que cambia es el lugar de la letra. Todo lo demás, este 2 que está al frente, este más y ese 2, todos se tienen que conservar igual. Lo único que tiene derecho a cambiar es la letra. Si ustedes lo ven aquí, es lo único que yo estoy cambiando. Y esto se resuelve en la calculadora. 2 por -1 más 2. Eso da 0. Por ejemplo, voy a tomar algunos valores, porque recordemos que estos son todos los números, repito, de -1 hasta 3. Entonces están, por ejemplo, 0, que está entre -1 y 3, está 1 y está 2. Y están también los decimales, pero voy a tal vez solo ver cómo funciona con los enteros. Con el 0, el 1, el 2 y el 3, que aparece ahí como valor final. Con esos X voy a ver quiénes están asociados en el otro conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando X es 0, voy a cambiar X por 0, 2 por 0, 0, más 2, 2. Quiere decir que -1 está asociado con 0 y 0 está asociado con 2. Cuando X es 0, Y es igual a esto, que es igual a 2. Ahora cuando X es 1, voy a cambiar igual la X nada más con un 2 por 1, 2 más 2, 4. Con el siguiente, cuando X es 2, voy a cambiar la X por 2 ahora. 2 por 2, 4 más 2, 6. Y el último, 2 por 3, 6 más 2, 8. Quiere decir que el 0 está asociado con el 2, el 1 va asociado con el 4, el 2 con el 6 y el 3 con el 8. Tal vez para escribir, yo les recomiendo cuando hagamos ejercicios o cuando practiquemos esto,
hacer esto primero, siempre, sustituir por ejemplo la letra por el número, en este caso la X estoy tomando, por eso estoy cambiando la X, para ver con quién está asociado cada uno de esos números. Aquí repito, estos son todos los números entre menos 1 y 3. ¿De dónde salieron estos? Porque son números que están en el intervalo, entonces también ellos son parte del dominio. Porque el dominio aquí no estoy diciendo exactamente quiénes son, sino que estoy diciendo simplemente dándolo como un intervalo. Y recordemos de la única clase que tuvimos básicamente que un intervalo son todos los números, donde es entre estos dos, donde es el valor menor y este es el valor mayor. Esto voy a escribirlo seguidamente, tal vez en una tabla. Siempre la tabla va a estar escrita así. Primero van a venir los elementos de X arriba y abajo los Y. Los X que tomé fueron menos 1, 0, 1, 2 y 3. Menos 1 estaba asociado con 0. 0 estaba asociado con 2. 1 estaba asociado con 4. 2 iba asociado con 6. Y 3 iba asociado con 8. Entonces también puedo escribir esto como con pares ordenados, ir poniendo cada una de estas relaciones, pero en vez de escribirlos en una tabla como un par ordenado. Yo les recomiendo hacer las tres a la hora de que tal vez hagamos algo de práctica de esto. Porque es bueno acostumbrarse a verlo de las tres formas posibles, porque puede venir de cualquier forma en el examen en realidad. De igual forma, esto puedo ubicarlo en el plano. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos son los números que ocupo en X porque son los números del dominio. De menos 1 hasta 3. Aquí voy a poner los números otra vez de 2 en 2. Simplemente por comodidad, para no escribirlos todos. Ustedes cuando lo hagan en sus cuadernos pueden escribir todos los números que necesiten poner ahí. Entonces, menos 1 está asociado con 0. Es decir que cuando X es menos 1, Y es 0. Por Y. Este sería el primer punto. X igual a menos 1 y Y directo al 0, es decir, directo al origen. Luego, cuando X es 0, Y es 2. Quiere decir que el 0 en X va asociado con 2 en Y. Recordemos, siempre el segundo Y. Ahora, 1 va asociado con 4, es decir, cuando X vale 1, Y vale 4. 1 y 4 asociados. ¿Lo ven? 0 y 2. Menos 1 en X y 0 en Y. Luego 2 va asociado con 6. Y 3 va asociado con 8. Esos son básicamente 5 puntos que pertenecen a la forma gráfica de la función. Pero ¿qué pasa acá, digamos, tal vez analizándolo como de forma más técnica? Y esos son todos los números entre menos 1 y 3. Y yo solo estoy tomando estos. Estoy tomando el 0, 1, 2 y 3. Pero, por ejemplo, entre menos 1 y 3, que son ellos, de ahí van números. Porque estoy tomando solo estos, pero aquí está, por ejemplo, 1.5, 1.3, 0,2, menos 0. Algo,
2, algo, todos esos números están ahí y todos son valores del dominio porque esto es un conjunto infinito de todos ellos. Vean que estos puntos que yo puse tienen un patrón. Es importante que ellos siguen una forma definida. ¿Qué pasaría con los demás puntos que yo tomaría? Resulta que también ellos deberían de ir formando ese patrón. Que si yo pongo, por ejemplo, aquí menos 0,5 me debería dar un número asociado a esta altura, más o menos. ¿Por qué? Porque la función tiene ese comportamiento. Los números tienen un patrón porque está dado por una fórmula. Entonces siempre va a ser así. Si yo aquí tomo más valores, lo que va a pasar es que esos puntos que van a ir saliendo van a seguir el mismo patrón. Y si sigo tomando más y más valores, se va a ir como rellenando. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente como eso es un conjunto infinito de puntos, cuando es infinito esto va a ser en realidad una línea recta. Bueno, una línea correctamente no siempre va a ser recta, pero es una línea constante. No está hecha por puntos, sino por una línea. ¿Por qué? Porque como son infinitos números, todos van a tener el mismo comportamiento, entonces esta línea va a estar hecha por todos esos puntos que son infinitos. ¿Por qué en este caso forma una línea recta y en el ejemplo anterior no? Por cómo es el dominio, porque aquí el dominio es un conjunto infinito, de menos 1 hasta 3, todos estos números. En cambio en el otro eran solo 4 números, entonces eran solo esos 4 puntos. Esto lo vamos a analizar posteriormente, como cómo se analizan las funciones gráficamente. Sin embargo, no es algo tampoco muy complicado, digámoslo así. Pero lo vamos a ver después. Por el momento es importante nada más que aprendamos a asociar valores de un conjunto con el otro utilizando el criterio y viendo esto, por ejemplo, cómo se puede escribir pares ordenados con la tabla y los pares ordenados de ahí, cómo se verían reflejados ellos gráficamente, básicamente.